8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias. Me avisa don Isaac Blasco que hay calles de Madrid que por algún motivo que desconozco están cortadas y por tanto llegará un poquito tarde. Pero quien no ha llegado tarde es don Pablo Montesinos. ¿Qué tal está usted? Qué recuerdos, ¿eh? Jolín, ¿hace cuánto que no coincidíamos en una tertulia? Bastante. ¿4 años? ¿3 años? ¿4 años? Un poquito más, un poquito más, porque sí, por lo menos 5 o 6. 5 o 6, Sí, qué barbaridad. Pero que yo entraba por la mañana en tus programas para darte la última hora de las noticias, sí, que hace ya un tiempo. Pues lo que no me explico es cómo es mejor. No, que leche. Yo parezco 5 años o 6 años más viejo y usted parece 5 años o 6 años más joven. Sí, no creo, pero venga. Bueno, don Pablo Montesinos está dirigiendo un periódico o codirigiendo un periódico nuevo que ha salido que se llama Artículo 14, ¿no? Sí, la verdad es que no. Nos haga un poco de propaganda, hombre. No, nos va razonablemente bien. Yo me ocupo del área de política y cumplimos el mes de enero ya con 1.200.000 lectores, que para no llevamos ni el año. Está bastante bien, así que estamos contentos. Además hay un buen equipo detrás y haciéndonos hueco. Hoy poníamos mucho el foco, evidentemente, en todo lo que ha sucedido con Vox en Castilla y León, también el golpe de atención de Feijóo ayer en la Junta Directiva, es decir, temas de política de candente actualidad. Y luego, creo que había un reportaje sobre lo que hoy va a Consejo de Ministros, sobre la pugna de Yolanda Díaz con el ala económica por sacarle la reducción de la jornada laboral. Bueno, usted que está metido dentro de los intríngulis de la política, está metido en los círculos palaciegos, a ver si me aclara una duda. ¿Álvarez se ha vuelto loco? Porque la verdad es que está dando un espectáculo realmente dantesco. O sea, cesa a un embajador por publicar un artículo defendiendo a la monarquía, o sea, como si fuera un delito defender a la monarquía en España. Cesa a otro embajador por reunirse con Ayuso sin informarle previamente, pero ¿por qué le tiene que informar previamente? Ni que fuera una delincuente internacional. Y luego es verdad que hubo una sucesión de sí, pero no, de desmentidos a medias. Ayer es verdad que hubo un trasiego en el Ministerio de Exteriores tremendo. Es verdad que Álvarez ha tenido un protagonismo muy destacado en el propio Ejecutivo, que parece que intenta él y su equipo tener un foco propio al margen de la comparecencia de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que eso ha tenido alguna serie de comentarios también internos. Porque hay algunos ministros destacados que dicen que con los temas internacionales y demás que no se juegan, y es verdad que se están produciendo algunos incendios por parte de exteriores, y ha llegado el rum al seno del Consejo de Ministros, pero cuenta con el respaldo de Pedro Sánchez. Es verdad que lo que ocurrió ayer es realmente inexplicable, porque generas tú mismo un incendio. Quiero decir, has generado tú mismo un incendio y además luego lo intentaron rectificar. Hubo desmentidos a medias a lo largo de la jornada diciendo que no, que al final no se había hecho tal cosa, pero sí, pero no lo sé. Es verdad que, es el típico efecto Bárbara Streisand, al Consejo de Ministros. Ellos aseguran, claro, que cuentan con el respaldo del presidente del gobierno, claro. Pero, o sea, hace falta ser torpe. Vamos a ver, ¿alguien se había enterado de que Ayuso se había reunido con el embajador de Corea del Sur? Nadie. Entonces va él y le cesa, con lo cual ya todos nos hemos enterado de que Ayuso se ha reunido con el embajador de Corea del Sur. Ha generado una crisis allí donde no la había, ¿no? También algunos deducen que es un golpe de autoridad, que también lo es. Pues es lo contrario de un golpe de autoridad. Bueno, sí, pero es un aviso a navegantes al resto del cuerpo diplomático, ¿no? Pero en ese aviso que está diciendo Álvarez, ¿que tienen ustedes prohibido reunirse con gente de la oposición? Yo creo que sí. Pero, ¿y a santo de qué? Oiga, esto no es una dictadura bananera. Ya, pero yo veo ahí un golpe de autoridad, un intento de golpe de autoridad, de decir al cuerpo diplomático que con quien se tienen que reunir son solo con los estamentos nacionales, es decir, con el gobierno de España. En todo caso, yo creo que está muy bien traído. Nadie sabía o nadie se había enterado de que Isabel Díaz Ayuso había tenido ese encuentro con ese representante. Ayer se genera un incendio político muy destacado y
y es verdad que el run run ha llegado al seno del Consejo de Ministros. Hay algunos compañeros del gabinete que no lo han entendido muy bien. No puedo dar los nombres, pero hay algún ministro que ayer hacía algún tipo de comentario off the record diciendo que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando en Exteriores. ¿Ha hablado usted de un toque de atención de Feijóo al PP? ¿En qué sentido? Bueno, ayer se celebró la Junta Directiva Nacional. Esto ya sí que me recuerda a nuestros tiempos anteriores. La Junta Directiva Nacional, que es el máximo órgano entre congresos. La reunión se producía en un momento delicado para Alberto Núñez Feijóo, después de ese giro, de ese volantazo, como lo queramos llamar, de pasar del no al sí al nuevo decreto ómnibus de Pedro Sánchez. Bueno, pues la Junta Directiva tiene una parte en on, es decir, abierta a los medios de comunicación, luego tiene ruegos y preguntas, y luego Feijóo ha hecho tradicional una comida con los varones territoriales. Es decir, una comida aparte para ya hablar a cazón quitado. El toque de atención de Feijóo a los varones territoriales fue público porque él dijo: aquí mando yo. Vino a decir: aquí mando yo. ¿Y por qué lanzó ese mensaje que todo el mundo interpretó como un golpe de autoridad? Porque veníamos de los últimos días en los que primero algunos varones deslizaron que habían presionado para cambiar el sentido del voto del no al sí. Varones además con mando en plaza, muy destacados. Que Moreno Bonilla. Que están gobernando, tú pones los nombres, es decir, varones territoriales que a los medios nos habían dicho: oye, que esto no puede ir por aquí, tal, no sé cuántos. Hemos trasladado este mensaje a la Dirección Nacional. 2, porque pese a que esto había sido así, a un sector del partido le había descolocado por completo la decisión de Alberto Núñez Feijóo. Primero por lo sorprendente, pasó muy poco tiempo y además se anunció a través de las redes sociales, y segundo porque en muchos se encendió la alerta, se encendió la alarma, creyendo que así se le dejaba un espacio enorme a Vox, a la formación de Santiago Abascal. Esto en cuadros intermedios. Cosa que es cierta, claro. En los cuadros intermedios, en las bases, incluso hubo llamadas de afiliados preguntando por qué se había hecho esto. Es decir, todo esto había estado encima de la mesa. Y de ahí esa llamada de atención. Después se produjo, se cierran se van las cámaras, está la parte de ruegos y preguntas. Solo intervinieron 2 personas. Uno fue Javier de Andrés, que es el líder del Partido Popular en el País Vasco, que había hecho bandera del no al palacete del PNV en París, que salió el pobre perdón por pobre, que salió para decir que muy bien Alberto Núñez Feijóo, pero que no gustó nada la intervención a la Dirección Nacional, porque entendían que era volver a remover el avispero. Y luego en la comida, con los varones territoriales, pues Feijóo se vino a justificar, a explicarse. Los varones salieron de la comida con la percepción de que el PP necesita salir cuanto antes del bucle, es decir, que la votación del nuevo decreto ómnibus se desarrolle cuanto antes para intentar recuperar la iniciativa política, porque lo reconocen muchos dirigentes del partido, en esta cuestión al final han salido trastocados, porque al final parece como que Pedro Sánchez ha remontado vuelo y al final ha vivido una situación agónica, se ha dejado pelos en la gatera y demás, pero es la percepción que ha quedado, y además ahí está ese temor latente con respecto a Vox, a Santiago Abascal. Por eso algunos maliciaban en el PP ayer con la dimisión de Gallardo, y respiraban, yo no creo que más tranquilos, pero un pelín más tranquilos, porque el foco se desviara un poco. ¿Usted cree que el votante del PP ha entendido el giro con el tema del decreto ómnibus? Yo creo que a muchos les ha descolocado. Porque no ha habido primero no ha habido pedagogía, y luego es que ha sido un giro muy brusco del no al sí. Cuando además en el nuevo decreto ómnibus había una de las piezas, uno de los elementos trascendentales, que era el palacete, ¿no? El traspaso del palacete al Partido Nacionalista Vasco. Luego, como se explica a través de las redes sociales, y luego, por ejemplo, decía un presidente autonómico que le había trasladado un ciudadano en la calle, y dice: oiga, usted no me puede decir a mí un lunes que Pedro Sánchez tiene tintes antidemocráticos y que se está cargando el Estado de Derecho, que esto es una barbaridad,
y ahora al día siguiente decir que vamos a votar que sí al decreto ómnibus y que todo es fantástico y que sí a las pensiones y tal. Entonces es verdad que reconocen en privado que ha habido un déficit de pedagogía, de explicación, que el giro ha sido muy brusco y es verdad que ha descolocado no solo al votante, que eso estará por testar demoscópicamente. El Génova sugirió que tenían una encuesta, informó que tenían una encuesta interna en el que abrumadoramente su votante apoyaba el no, el primer no al decreto, hasta el 90%. Eran datos demoscópicos de una encuesta interna. Con lo cual, pues luego, vamos a hacer lo contrario. Pero luego giran al sí. Y es verdad que hay unas encuestas que dicen que bueno que el Partido Popular se ha visto afectado, ¿no?, con esta decisión. Tengo no sé, eso se testará. Es decir, el PP está haciendo mucha encuesta interna y además me consta que también compañeros de otros medios de comunicación están haciendo elaboración de encuestas, por lo cual lo vamos a ver, si no este fin de semana siguiente. Me interesa conocer su opinión como buen conocedor de las covachuelas políticas. Yo vengo sosteniendo prácticamente en solitario que las elecciones son inminentes. Vamos, que va a haber disolución de las Cortes. Es más, yo creo que Sánchez lo va a hacer después de las elecciones alemanas. A mí todo me huele a elecciones últimamente, pero puedo estar confundiendo los deseos con la realidad. ¿Cuáles son las sensaciones de la gente que está en la pomada? Usted que sabe de esas cosas. A ver, a mí me cuesta creer, pero es verdad que este run no eres el único, ¿eh? Yo lo he escuchado, menos mal. En otras partes. El otro día publicamos en el artículo 14, que a mí me sorprendió mucho, que ya se están imprimiendo las papeletas electorales. Salió en el BOE, vamos, que la... Sí, las papeletas todavía no, porque no están las candidaturas, sí, pero ya los sobres... Sí, exacto, que la maquinaria electoral se ha adelantado. Decía en el Ministerio del Interior que no había nada extraordinario, pero si tú te vas con procesos electorales de otros tiempos, nunca se ha hecho con tanta antelación. Y todo eso, bueno, pues se estaba acelerando. Es verdad que eso ha despertado las alertas a más de uno. Acogiéndome a palabras del propio Feijóo en una conversación informal, Sánchez decía Feijóo que Sánchez ha perdido el control de la agenda política y judicial. Yo ahora diría... Eso es verdad. Sánchez parece estar reaccionando de una manera espasmódica a los acontecimientos. Bueno, de la judicial sí, de la política yo ya no sé si ha perdido el control con esto último que ha pasado del decreto ómnibus. Por lo menos... recupera un poco de fuelle, ¿no? La semana pasada iba dando eses, bueno, pues ya la semana pasada enderezó un poco. Vamos a ver cuánto le dura, ¿no? Judicialmente es verdad que no tiene el control de la situación, menos mal, al menos de momento, ¿no? Por lo menos con lo que respecta a una parte de la judicatura. Yo, a mi juicio, el presidente del gobierno hará lo que más le convenga en el momento preciso. Es decir, si él ve una carambola por la cual puede seguir en el poder y atar los apoyos parlamentarios y dar el salto y pues adelantará las elecciones. Ellos tienen un problema y es que Sumar está barrido. Hundido. En términos, bueno, tú sabes más de demoscopia, ¿no? Pero en privado ellos te dicen el PSOE aguanta, el Partido Socialista, dentro de que... sí, las encuestas dicen eso, que aguantas. El PSOE resiste y resiste bien, pero es que no tiene nada al lado con lo que sujetarse y necesita. De hecho, hubo un movimiento la semana pasada muy llamativo, a mi juicio, y es que con lo mal que se llevan, Yolanda Díaz ya trasladó a Podemos, al menos públicamente, no sé si los contactos se han producido o no, que hay que pensar en unificar. En unificar, porque es que si no, claro, se presenta Sánchez, aguanta, resiste, pero si no tiene apoyos, que decir, no es lo mismo 7 escaños que le puede dar Junts en un apoyo parlamentario que 31 que le da a Sumar, ¿no? Y que ya no se los va a dar, claro. Que el presidente del gobierno hará cálculos a todas horas permanentemente y que va a hacer lo que más le convenga en el momento en el que le convenga, yo creo que eso entonces nadie podríamos lo da por descartado. Yo había escuchado esta tesis, a mí me cuesta creer que en este escenario a Pedro Sánchez le venga bien el adelanto electoral. ¿Por qué?
Bueno, pues porque convocar a las urnas conlleva sus riesgos y porque a mí me da la percepción de que al Partido Popular lo que más le cuesta en términos políticos es el tiempo. El votante del PP y con ello el aparato y la dirección nacional vive, yo creo que ahí lo controla mejor Santiago Abascal, vive en una situación de exasperación permanente, de ansiedad de que lleguen las urnas, porque la gente está como que necesita ese adelanto electoral porque entienden que lo que ocurrió en las últimas elecciones pues no debió ocurrir y todavía no han entendido muy bien lo que ha pasado, ¿no? Ante esa realidad lo que tiene Pedro Sánchez es, oye, echar millas y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, pues hacemos una pausa publicitaria y continuamos con la tertulia. Bueno, estamos a la espera de, bueno, ya sabemos qué es lo que ha pasado con don Isaac Blasco, que ya está a punto de venir de un momento a otro. Es que ha habido un socavón en nuevos ministerios en Madrid. Se ha hundido el suelo. O sea, vamos, mejor simbolismo de que tenemos a un gobierno en estos momentos hundido, no lo van a encontrar ustedes. Se ha hundido el suelo en nuevos ministerios y el atasco es monumental. Bueno, don Isaac Blasco llegará de un momento a otro y nuestro invitado de Hispanic Council, pues también esperamos que llegue de un momento. Hay que venir andando, Luis. ¿Verdad? Hay que venir andando. O venir por otro sitio. Es lo que he hecho yo y es verdad que he visto un despliegue de policía, todos los accesos atascados que la verdad es que resultaba llamativo. Hay que venir andando, hay que decírselo a los colaboradores. Bueno, tenemos con nosotros a don Andrés Laguna del Hispanic Council. Ayer comentaba con algunos seguidores tuiteros que en los próximos meses pues muchas chorradas internas de España simplemente es que no van a tener ni eco mediático, porque la catarata de datos que están llegando desde Estados Unidos está arrasando con todo. Es que no hemos terminado de dar una noticia sobre cómo Trump ha puesto aranceles a México, cuando ya esa noticia ha quedado tapada por el acuerdo que México ha logrado arrancarle in extremis a Trump para aplazar los aranceles, que queda opacado por la noticia de que Trump ha entrado con fumigadora vía Elon Musk en la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo, que queda opacado por la noticia de que Trump ha acordado con Nayib Bukele externalizar parte de las prisiones americanas. Vamos, no nos da tiempo casi ni a comentar las cosas, ¿no? Entonces, parece política doméstica. Todo lo que pasa en Estados Unidos parece política doméstica. Vamos a tener un control. Sí, realmente es espectacular, porque es que se está produciendo una revolución de carácter ideológico y de largo alcance. O sea, vamos a ver cómo va todo esto. Y dentro de ese panorama, pues cobra especial relevancia el tema de ¿y con España qué va a pasar, no? Y bueno, pues se puede analizar de muchas formas. Puede uno pensar, a ver, ¿con qué aranceles nos puede Trump amenazar para conseguir que España, yo qué sé, incremente su gasto militar? O se puede analizar de otra manera. Realmente, si hay algo que tiene Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene unas raíces hispanas potentísimas y tiene un futuro hispano realmente luminoso. Y tenemos pues con nosotros a don Andrés Laguna de Hispanic Council, que es pues una de esas organizaciones que trata de poner en valor, perdónenme la expresión, pues esas relaciones España-Estados Unidos. ¿Qué tal está usted, don Andrés? Excelente, don Luis. Siempre es un gusto estar con usted. Bueno, y The Hispanic Council ha elaborado un informe con motivo del retorno de Trump al despacho Oval, pues donde da toda una serie de datos enormemente interesantes para ilustrar pues la estrecha conexión entre Estados Unidos y España, ¿no, don Andrés? Efectivamente. Curiosamente, este informe nosotros lo planteamos pues antes de la toma de posesión del presidente Trump, pero lo que nos sorprendió fue que España tomó un papel
predominante en los primeros días de la administración Trump por algunas declaraciones que se hicieron en la Casa Blanca. Las de Sánchez diciendo que se iba a erigir el... Bueno, entre las del presidente Sánchez y las del presidente Trump también. Que dijo que estábamos en los BRICS. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, nosotros vemos esto precisamente como una oportunidad, teniendo a España en el foco, pues, de reivindicar ese papel que tuvo nuestro país en Estados Unidos desde hace más de 500 años. Y creemos que esto es especialmente importante este año, que empieza la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que será el 4 de julio de 2026. Pero ya el presidente Trump anunció durante toda la campaña que pues estaría montando una gran celebración, y España tiene que jugar ahí un papel importante, porque también hay otros grupos de interés de otros países como Francia, por ejemplo, que también tuvieron una participación en la Revolución Americana, pero España, sus contribuciones... Pues desde nuestro punto de vista Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez ha sido uno. Ese es el más famoso y el más reconocido en Estados Unidos. Pero luego ha habido otros grandes próceres en la historia de la Revolución Americana que son de origen español. Fernando de Leiva, el Ceutí, por ejemplo, propinó la victoria en la batalla de San Luis, lo que fue una victoria decisiva para la Revolución Americana. Y más allá de la Guerra de Independencia, que se concentra más en la costa este de Estados Unidos, cuando nos vamos a la costa oeste, por supuesto, el legado español es incluso más palpable. Fray Junípero Serra y las misiones, Felipe de Neve y la Fundación de Los Ángeles, en fin. Es importante que España esté presente y ponga en valor todo su pasado, pero también el futuro. Estamos hablando de que Estados Unidos es un país... muy hispano, hay más de 65 millones de personas, tienen un peso electoral importante. 65 millones de personas. Es que ya hay muchos más hispanos en Estados Unidos que en España. Efectivamente. Insisto. O sea, y de esos 65 millones, recalcan ustedes en su informe que hay 44 millones que utilizan el español como lengua materna. Como lengua materna. E hispanohablantes, se puede decir que hay incluso más, 57 millones, porque hay otros que lo aprenden, incluso. Y esto incluye personas que no son hispanos por nacimiento, sino que simplemente ven el español como parte ya de la cultura de Estados Unidos. O sea que ya España había perdido el trono de país con más hispanos en favor de México hace muchísimo tiempo. Efectivamente. Y ahora pues tampoco somos los segundos, porque ya nos ha pasado Estados Unidos, y Colombia debe de estar así, ¿no? Está ahí, efectivamente. Pues nada. En fin... ¿Cuántos ciudadanos estadounidenses residen legalmente en España? 50.000. 50.000. Y luego españoles en Estados Unidos, la cifra se eleva a más de 150.000 incluso. 150.000 españoles. Entonces, es una relación que, más allá de lo político, porque las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos de turno son más que evidentes, pero la relación comercial, social, cultural va mucho más allá y tiene que trascender esas diferencias para el beneficio de ambas partes. En España hay operando pues 400 empresas estadounidenses. Y en su conjunto, esa facturación es casi un cuarto del Producto Interno Bruto de español. España. Y si vemos la otra cara de la moneda, hay más de 700 empresas españolas, Iberdrola, Santander, Ferrovial, operando en Estados Unidos y genera más de 75.000 empleos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Eso es un dato muy curioso, porque tendemos a quedarnos un poco en la batalla dialéctica, en la política, pero luego ya a nivel de las relaciones comerciales, de las inversiones que se realizan un país en el otro, pues es lo que decimos, va mucho más allá del día a día político. Y luego el tema de lo hispano, lo español, España, pues está cada vez más de moda en Estados Unidos, cada vez hay más estudiantes que eligen España para venir aquí a cursar estudios superiores, además con incrementos anuales del 28%. Claro, estamos hablando de más, en el último curso académico, más de 30.000 estudiantes estadounidenses que han escogido España como un destino de estudios. Y muchos españoles también escogen Estados Unidos para cursar sus grados superiores. Yo tuve la oportunidad, de hecho, de estudiar en Syracuse University, en Nueva York, y muchos de mis amigos precisamente eran españoles, y eso hace ya unos años. ¿Estudió usted en la Universidad de Siracusa en Nueva York y no terminó absorbido por lo woke? Pues
Estaba, ¿Qué capacidad de resiliencia? pues, estaba muy omnipresente, no lo voy a negar, pero sí admiré que se daban esos espacios donde de verdad se podía debatir, o al menos yo los encontraba, que no sé no sé si estaban tan presentes. Bueno, y España es, por supuesto, una de las potencias turísticas del mundo. Somos el tercer país del mundo después de Estados Unidos y de Francia, o de Francia y Estados Unidos, en número anual de turistas, a pesar de los intentos del actual gobierno por cargarse también el sector turístico. Y dentro de esos turistas, millones y millones que vienen a España todos los años, pues 4 millones son Son estadounidenses. Estados Unidos. ¿Qué le gusta a los estadounidenses de España? Pues ahí es muy similar al perfil anglosajón del norte de Europa, de Alemania, que suele venir aquí a España. Yo creo que España tiene unos atributos que son pues muy queridos por personas que aprecian nuestra cultura desde lejos. La gastronomía, la forma de ser, el compartir, la vida social. Yo creo que eso, y yo como inmigrante puedo dar fe de ello, es algo muy particular de España que encanta a la gente y la hace quedarse. Ha sido mi caso. Bueno, por curiosidad, ¿se ha casado usted en España? Todavía no. Todavía no. Pero lo tiene en mente. Bueno, planes para lo que queda de este año. Vamos a ver. Y luego, una cosa relativa a nuestra relación histórica. Hay más de 50 localidades estadounidenses que comparten su nombre con ciudades españolas. Por ejemplo, pues si ustedes dicen que viven en Oviedo, pues un estadounidense pensará que vive usted en Florida, ¿no? Claro, en Florida. Hay un Málaga en Nuevo México. Un También. Málaga en Nuevo México, un San Fernando en California. Hay un Madrid que me acuerdo que salía, no sé si era en Ohio o en dónde, pero hay un Madrid que salía en una serie de un sheriff local estadounidense. Hay un Toledo, hay de todo. Toledo en Ohio, precisamente. Y luego a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que hay pueblos, al menos una docena de pueblos en Estados Unidos, que conservan tradicionalmente la ñ dentro de su nombre, como El Cañón, como Doña Rosita, etcétera, y que en cierta ocasión el censo americano intentó eliminar la ñ del nombre de esos pueblos y hubo una rebelión popular diciendo que la ñ formaba parte de su signo, de su seña de identidad y que no dejaban que les quitaran esa ñ, ¿no? Es que la cultura hispana es parte de la cultura de Estados Unidos y eso es algo que nosotros nos hemos dado cuenta, el establishment político reconoce cada vez más. Bueno, pues don Andrés, muchísimas gracias. ¿Cómo pueden encontrar nuestros oyentes este informe? Pues pueden verlo en thehispaniccouncil.org o pueden seguirnos en nuestras redes sociales. thehispaniccouncil.org. Bueno, vamos a continuar hablando de Estados Unidos, pero vamos a entrar en la batalla política. Entonces, a usted, pues si quiere, queda eximido de la discusión política, o si se quiere quedar, pues puede... Un rato me quedo, si me dejas. Vale. Y ya tenemos por fin, ha sobrevivido al hundimiento del gobierno, se ha hundido nuevos ministerios, ha habido un socavón ahí. Y don Isaac Blasco ha salido indemne, pero eso sí, muy atascado. ¿Qué tal está usted, Muy don atascado. Isaac? Buenos días, don Luis. Pues un caos, esta zona de Madrid, porque venía yo tan confiado por María de Molina y cuando he llegado a Castellano me he encontrado el infierno. Pero bueno. Bueno, en peores plazas hemos toreado, ¿verdad? Y torearemos. Sí. Y torearemos, así que nada. Bueno, estábamos hablando de Estados Unidos, de la relación tan estrecha que hay entre España y Estados Unidos, que es una relación que debería ir a más. Fundamentalmente porque al final Estados Unidos terminará siendo hispano, o sea, la demografía manda y cada vez los hispanos son más, y Estados Unidos, si quiere ser el líder del continente, pues no va a tener más remedio que abrirse más que menos a lo que es toda la inmigración legal del sur del continente. Por tanto, la hispanización de Estados Unidos es un proceso pues prácticamente imparable y vamos, tampoco hay que empeñarse ni nada, simplemente hay que poner en valor en las relaciones entre dos países que tradicionalmente han tenido mucha relación y que se pueden beneficiar mutuamente de forma enorme.
Pero vamos con el aspecto político. Comentaba yo ayer en las noticias que lo que está haciendo Trump de repente ha despejado un malentendido. Cuando el intento de asesinato contra Trump, pues hay algo de inhumano en la reacción de Trump, ¿no? Porque reaccionó con el fight, 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 sin achantarse, y después hasta las elecciones presidenciales, pues en cierto modo pasó como de puntillas por su propio asesinato, lo cual dices, jolín, yo si estuviera en su piel estaría, pero vamos, con ganas de ir a por aquellos que me han intentado asesinar o que han creado el caldo de cultivo que ha llevado a intentar asesinarme. Pero Trump parecía como muy tranquilo, pero ha sido llegar a la Casa Blanca y demostrar que efectivamente va a ir a por aquellos que crearon el caldo de cultivo para intentar asesinarle o que incluso organizaron el intento de asesinato. Y está entrando, pero vamos, a una velocidad pasmosa en todo y en todo a la vez, con lo cual hay una avalancha informativa que ya casi nos sobrepasa, ¿no? Te pone aranceles por la mañana, por la tarde la de México llega al acuerdo de venga, vale, retrásame los aranceles y te pongo 10.000 tíos en la frontera para que vigilen que no haya tráfico de seres humanos ni de droga y tal. Está continuamente generando noticias porque está entrando a saco a limpiar la administración americana. Es una cosa espectacular, ¿no? Sí, no tiene precedentes ni siquiera en su primer mandato. Yo creo que cogerle el paso a Donald Trump no es fácil. Y yo tampoco tengo una certeza absoluta sobre que todo lo que está cometiendo o dice que va a cometer se vaya a plasmar y a materializar finalmente. Yo creo que Trump juega con lo que algunos analistas económicos en España llaman la guerra psicológica, que es pegar primero de una manera muy enfática para luego, digamos, bajar a la realidad medidas que sobre el papel y según las enuncia me parecen es una estrategia de negociación y muy traumáticas. Es una manera de negociar, evidentemente. Y yo creo que ayer en las conversaciones con México y con Canadá se reveló de una manera muy clara. Yo creo que el gran interés de Trump es suscribir, por ejemplo, acuerdos como el que ha llegado el secretario de Estado, Marco Rubio, con el presidente de El Salvador. Es decir, espectacular, sí. Que además lo ha llamado así, lo ha llamado algo así como el acuerdo más extraordinario del mundo. Es absolutamente taxativo, ¿no? No tiene ningún tipo de resquicio de diálogo. Es pensado y hecho, como decimos los valencianos, y en ese sentido yo creo que esa moratoria de un mes, tanto con Canadá como con México, lo que revela fundamentalmente es que Trump lo que quiere es preservar su sociedad. Nos puede parecer muy expeditivo, pero al final el objetivo es ese, y el objetivo es reforzar esa frontera. Un poco ha sido, yo quiero que no me mandes ni fentanilo ni inmigrantes. No me voy a enredar contigo en negociaciones. De entrada, 25% de arancel. Pero y ahora tú me haces propuestas para quitártelo. Claro, pero ¿qué se revela con eso? Que la presidenta de México o Trudeau tienen capacidad de movilizar Guardia Nacional o efectivos militares o policiales para acometer esa función, ¿no? Y en ese sentido, yo la gran duda que tengo es cómo nos conceptúa Trump, ya no como país BRIC de manera equívoca o deliberadamente equívoca, como hizo en esa declaración tan urgente, pero yo creo que con respecto a la Unión Europea, que creo que es lo que más nos puede interesar a nosotros, me da la impresión de que Trump no valora a la Unión Europea como un conjunto, sino que está... Qué moderado es usted. ¿Me permite reformularlo? Sí. Yo creo que Trump desprecia profundamente a la Unión Europea, piensa que es una especie de dinosaurio. Es un paquete temático de China. Yo creo que cree que fundamentalmente es eso, es una entidad sin identidad. Y yo creo que Trump es muy consciente, pero yo creo que sí Trump tiene un interés clarísimo desde el punto de vista geoestratégico y diplomático de conceptuar o de valorar o de tratar a los países miembros de la Unión Europea como países, estados soberanos que no forman parte, digamos, de una entidad supranacional. O sea, que irá a acuerdos bilaterales. Yo estoy convencido de eso, Y yo creo que eso es una mala noticia para Europa, evidentemente, porque fundamentalmente revela una debilidad manifiesta.
A ver, yo comparto de base que debemos de tener las mejores relaciones con Estados Unidos, es indiscutible, ¿no? Yo creo que, quiero decir, las bravuconadas se deben de dejar a otros, y yo creo que los cables diplomáticos deben de funcionar ahora, en línea con con lo que se comentaba. Ante los desprecios y tal, también tienes que decir claramente, oiga, mire, esta es nuestra posición, y hay que hacerse valer, ¿no? Es indiscutible que, no sé si desprecio o no, que Donald Trump está ninguneando a la Unión Europea, y en algún momento la Unión Europea ha de responder, ha de articular una respuesta. Es verdad que a veces los países miembros de la Unión Europea piensan más en uno mismos que en el conjunto de la Unión Europea. Eso siempre ha pasado, ¿no? Además, prácticamente en todo. Pues habrá que reformular la acción propia de la Unión Europea para dar una respuesta. Ha dicho usted una cosa interesante, que la Unión Europea debe dejar clara su posición. Pero cuando la pregunta es, claro, ¿cuál es su posición? No, cuando la tenga, sí, eso está claro, ¿no? En los últimos días también hubo un debate muy interesante con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Que decían, pues, Estados Unidos, posicionamiento muy claro, China, posicionamiento muy claro, la Unión Europea, y no sabíamos muy bien, ¿sabes? La Unión Europea regulando los reglamentos, pero ¿qué vamos a hacer? No es verdad, pero que ese debate y esa toma de decisiones, pues se tendrá que efectuar si queremos tener algún tipo de peso, porque es verdad que en todas las cuestiones internacionales, y cada vez más, ves, Estados Unidos saltan titulares, alarmas, China, titulares, alarmas. La posición de la Unión Europea, si acaso, es un breve. Es decir, y esa es una realidad en el contexto internacional, ¿no? Y luego, con respecto a Donald Trump, bueno, pues sí, seguramente que la diferencia con respecto a su primer mandato, la que yo veo, es que él ahora se ve reforzado por una mayoría de ciudadanos mucho más amplia. Y transversal, además, que claro, yo creo que es muy importante. Su gran éxito electoral le permite decir, aquí estoy yo, y además me han votado por esto, por lo cual me siento refrendado, ¿no? Yo hay cosas que no comparto. En todo caso, por ejemplo, hablábamos mucho de la migración, este mensaje de, sobre todo sobre los ciudadanos ya en Estados Unidos, sobre los hijos, sobre los ciudadanos ya nacidos en Estados Unidos de familias migrantes, ¿no? Esa sensación de temor, de miedo que se ha instalado de a ver si me van a buscar, si me van a perseguir, si tal, porque al final yo creo que eso desprende miedo y genera miedo en una parte de la sociedad. Yo eso, sinceramente, no lo comparto. Yo ahí también mantengo mi duda en otras muchas cuestiones de hasta dónde va a llegar. Es decir, puede que tengáis razón en esto de que doy un golpe en la mesa, aquí están mis principios, aquí está mi mensaje, y a partir de ahí vamos a negociar, y seguramente nos quedamos a mitad de camino. Es que es muy de Trump, y lo tiene además escrito en un libro donde habla de sus técnicas de negociación. O sea, no oculta nada. Es muy del estilo de, a ver, quiero comprar tu empresa, te doy 10 euros. Dice, oye, como 10 euros, pero si vale por lo menos 1.000 millones. Dice, bueno, venga, vale, 500 y no hablemos más. Puede ser. Lo vamos a ir viendo. En todo caso, lo decíamos fuera de micro, parece política doméstica. Lo que está pasando en Estados Unidos es ya como si estuviéramos hablando de... que, entre otras cosas, porque nos damos cuenta de que nos va a afectar en el día a día. El tema de los aranceles es indiscutible, ¿no? Pero que al final, oye, lo tratamos ya como una cuestión. Yo, vamos, me veo en la rueda de prensa de la nueva jefa de comunicación más que Pilar Alegría. Hombre, así entre nosotros habla un poquito mejor, ¿eh? Se expresa un poquito mejor. Desde luego más directa en sus declaraciones. Ella sí que da, la nueva responsable de comunicación de la Casa Blanca sí que da totales, ¿eh? Sus declaraciones son de 20 segundos. Quiero decir, da el titular y ya está. Ah, pero no inventa palabras como jurisprudencia, empate. Bueno, don Andrés Laguna, usted ha vivido en Estados Unidos, usted nació en Panamá. En Panamá. También está un poco en el mapa por el tema del canal. ¿Cómo ve usted esta llegada de Trump al poder y, bueno, cómo puede afectar al resto del continente americano y a España, ¿no? Bueno, efectivamente creo que tiene que ver justamente con ese estilo de negociación que utiliza el presidente Trump.
lo que en teoría de relaciones internacionales llaman brinksmanship o ¿Cómo? brinksmanship. Es un concepto que una traducción más o menos correcta es negociar al borde del abismo. O sea, nos vamos casi que a los extremos para poder conseguir puntos intermedios. En el caso de Panamá, por ejemplo, amenazó no solo antes de asumir la presidencia, sino en el mismo discurso inaugural en el Capitolio que iba a retomar el canal de Panamá. Ahora, hay razones simbólicas y legales que justifican la panameñidad del canal y la soberanía del pueblo panameño sobre la ruta interoceánica. Hay un tratado de neutralidad, que aparte garantiza el paso de naves y buques de todas las naciones, incluyendo China, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Rusia, porque el canal es una ruta comercial, no es un activo militar como tal. Y por tanto, lo que vimos esta semana fue que el secretario de Estado Rubio estuvo justamente en Panamá y luego se llegaron a una serie de acuerdos preliminares que de hecho no tocaron el tema de la posesión del canal de Panamá, porque en esos círculos más técnicos, si se quiere, está sobreentendido que el canal es panameño, pero sí luego se están hablando de establecer pues nuevos puntos de control migratorio conjunto en el tapón del Darién, por ejemplo, para controlar los ingresos, porque recordemos que el problema migratorio continental, que es, si acaso, el principal asunto de interés para Estados Unidos en el América. problema fundamental era el acuerdo firmado entre Panamá y China para adherirse Panamá a la iniciativa de la Ruta de la Seda de China, que es una iniciativa siniestra de control geoestratégico de todos los puertos, aeropuertos, rutas comerciales, etcétera, y China ya estaba maniobrando en 2 de los puertos contiguos al canal, ¿no? Sí, pero es importante aclarar que también la concesión original de uno de esos puertos del canal, de hecho, se hizo cuando Estados Unidos todavía controlaba el canal, en el año 96, porque la reversión total fue en el año 99. Sin embargo, el presidente Mulino anunció hace tan solo unos días, el domingo, que Panamá iba a abandonar el acuerdo firmado en 2017, que lo incluía como parte de la Franja y la Ruta, o la Ruta de la Seda, como se llama esta iniciativa. Así que Estados Unidos, en ese sentido, está logrando imponer o avanzar su agenda en la región y al fin y al cabo creo que Panamá y Estados Unidos, igual que España, deben tener una relación productiva y siempre dentro del marco del respeto, porque así debe ser entre socios y aliados. Bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Desde luego, lo que está claro es que en Estados Unidos hay un señor en la Casa Blanca que tiene muy claro qué quiere hacer, que nos podrá parecer bien, nos podrá parecer mal o nos podrá parecer medio pensionista, pero el caso es que sabe lo que quiere hacer y además actúa con toda la determinación y eficacia. Y aquí el problema es que en la Unión Europea en estos momentos estamos en un carajal donde yo creo que todavía no se han enterado los que mandan en la Unión Europea de que las cosas han cambiado. Por ejemplo, todo el tema de las políticas decrecentistas, lo de hacer la energía cada vez más cara, para que todo sea cada vez más ineficiente, para que los costes sean cada vez mayores, para que se arruine hasta la industria del automóvil alemana. O sea, que se dice pronto. Dices, oiga, esto no puede ser. O están trabajando los de la Unión Europea para China, o no se explica, o son tontos de baba, vamos. Hasta que no nos demos cuenta en Europa de que, en fin, no podemos estar aquí haciendo el canelo y tomemos una decisión importante, ¿qué queremos ser? ¿Parte del imperio americano o queremos ser un actor ahí en medio entre Estados Unidos, China, Rusia? Esa decisión fundamental, pues yo creo que nadie sabe en Europa qué narices quiere hacer, ¿no? Bueno, es una de las asignaturas pendientes. Yo insisto, yo he ido mucho a la capital comunitaria, también a Estrasburgo, a cubrir, bueno, pues los consejos europeos, al Parlamento Europeo, a hacer el seguimiento. Y al final, claro, es que es un conjunto de naciones y todo el mundo piensa en qué es qué hay de lo mío, ¿no? Tú vas a la rueda de prensa del mandatario francés, al del alemán, al español, y al final las cuestiones domésticas influyen mucho más que las comunitarias. Tal vez haya que reforzar más las instituciones comunitarias o dotarlas de más poder o que la voz bueno, No, ya, pues a lo mejor bueno, sí. pues habrá que abrir entonces ese debate. Quiero decir, o que la voz, cuando la voz del primer ministro francés o del máximo representante francés vale más que la de la jefa de la Cancillería comunitaria,
o tiene más influencias o tiene más titulares o se nota más, entonces está quedando cristalino que el peso de la Unión Europea es muy poco. Es decir, por lo cual habrá que se refuerza en el sentido de, oiga, esta es la posición de la Unión Europea y todos van detrás, y por lo cual, bueno, por lo menos hay algo monolítico, o ese debate habrá que abrirlo, porque es verdad que, oye, que al final Estados Unidos, Donald Trump habla, y lo dices tú, Luis, se le entiende muy claro, es una marca negociadora y luego tal, pero bueno, todo el mundo escucha a Trump y dice, estas son las reglas y a partir de ahí a jugar. Tú escuchas a China y evidentemente, pues estas son las reglas y a jugar. Tú escuchas por ejemplo, a Ursula von der Leyen y después dice, bueno, pero voy a escuchar luego a la canciller francesa, a la alemana, a la italiana, a la española, voy a hacer el puzzle y luego ya veremos. A mí no me parece mal lo que usted dice de reforzar el poder de Bruselas, entre comillas, siempre y cuando eso hubiera ido acompañado de la estructuración de un sistema verdaderamente democrático. Es decir, si aquí implantamos una elección de presidente europeo al estilo estadounidense, donde el presidente es responsable ante los ciudadanos que votan, entonces que no se vote un parlamento, que se vote a una elección presidencial. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, a mí eso no me importa. Pero el problema es que ahora mismo estamos gobernados por una casta burocrática en Bruselas que es elegida de una forma no indirecta, sino ultra indirecta, y que no es responsable ante nadie. El colegio de comisarios, que además nadie se entera muy bien de quién es el comisario. Es un proceso hipercomplejo. Bueno, sí, el que ahora ha concluido, vamos, que puso la picota a Teresa Rivera, vamos, que nos enteramos un poco de que se estaba votando al colegio de comisarios porque se produjo la polémica con Teresa Rivera por las inundaciones en Valencia, si no nos enteramos. Así es. Del gobierno comunitario. Así es, pero yo estoy un poco con Pablo en que la crisis identitaria de la Unión Europea tiene mucho que ver con la crisis de modelo y la profunda depresión política que hay ahora mismo instalada en los motores tradicionales de la Unión Europea, que son Francia y Alemania. Y sobre todo en una crisis política de la socialdemocracia sin precedentes en esos países, que vamos a ver plasmada en las próximas elecciones en Alemania, que son dentro de unos días, el 22 de febrero, si no recuerdo mal. Si la Unión Europea quiere definir de alguna vez qué quiere ser de mayor, evidentemente yo creo que reforzar la idea, el ideario europeo, en el mejor sentido del término o de la expresión, pasa por una cesión de soberanía. Yo no tengo ninguna duda, pero claro, no cesión de soberanía de los países hacia Europa. De los países hacia Europa, pero no para ponerlo en manos, como bien decíais, de la burocracia bruselense, sino de los órganos ejecutivos con capacidad real de decisión. Por ejemplo, yo tengo constancia por eurodiputados españoles que España está ya conceptuada como un problema en la Unión Europea. No puede ser que la cuarta economía de la Unión sea un problema para la propia Unión Europea. ¿Pero un problema económico, político o ambos? No, fundamentalmente político. Bueno, y también económico, pero fundamentalmente político. Por ejemplo, el hecho de trasladar nuestras miserias internas o domésticas al arbitraje de Bruselas, evidentemente no encaja, digamos, con la valoración o con el concepto tradicional que ha tenido España como socio preferente de la Unión, o como socio de peso en la Unión, y nos han equiparado, con todos los respetos, a países de muy reciente incorporación a la Unión Europea, donde la última reunión del Partido Popular Europeo se rubrica entre todos los líderes del Partido Popular Europeo, bastantes de ellos comando en plaza, un escrito en el que se pone el foco en el ataque en el ataque del gobierno central, del gobierno de Pedro Sánchez al Estado de Derecho, y se nos dibuja con nombres y apellidos con países donde, quiero decir, el ataque al Estado de Derecho y la independencia judicial está absolutamente constatado, y lo rubrican todos los líderes del PP europeo. Eso es muy preocupante, eso revela... Bueno, lo que pasa es que también pongámoslo en la justa perspectiva, porque nosotros quedamos como Burundi diciéndole a Bruselas, oye, intermedie nuestra cosa de la elección del Consejo General del Poder Judicial, pero Bruselas queda como Ruanda poniéndonos a intermediar a un tío que ahora está investigado por blanqueo de capitales, ¿no? Amén de que la imagen de tener que ir a Bruselas
a que nos tutele, supervise, ¿no? Sí, o tutele en la renovación del Consejo del Poder Judicial es una cosa patético. Esa fotografía creo que fue de un daño reputacional. Pero luego la culpa es, indiscutible. Pablo, luego la culpa es del PP. Es decir, el PP ha amplificado la Unión Europea o ha recurrido a la Unión Europea como altavoz, digamos, para denunciar una serie de atropellos evidentes en nuestra salud democrática, y ahora la culpa es del Partido Popular. La culpa no es de alguien que erigió el propio muro y que lo explicitó verbalmente en su discurso de balance de la presidencia de la Unión Europea, creo que fue en Estrasburgo, en el Parlamento de Estrasburgo, que habló de una divisoria en la sociedad española, como hizo en su propia investidura o en su propia toma de posesión de investidura. Acordaos aquel ataque al pasado de Alemania y a Weber, hablándole del nazismo. Lo dejó completamente descolocado y completamente perplejo con respecto a la falta de responsabilidad de un estadista que utiliza la Unión Europea para erigirse como el paladín de la contención de la ola reaccionaria. Cierto, Luis, permíteme, porque hablando del Consejo General del Poder Judicial, me ha venido a la memoria que hoy hay una reunión importante en el CGPJ. En ese pacto que fue tutelado por Bruselas, el Partido Popular incluyó un elemento que a mí me pareció destacado, que era las normas de elección de... Que ahora expira el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial lleve su informe o su propuesta al Congreso. Vale, pues hoy hay una reunión de Perelló con 4 magistrados, 2 de la conservadora, 2 del progresista, y los conservadores ya han puesto su propuesta encima de la mesa. Los progresistas no. Es muy interesante la propuesta de los conservadores, de los denominados conservadores, porque es limpia, es nítida. Es, oiga, no queremos tutela del Ejecutivo, no queremos la mano de las cámaras, queremos, además... que los jueces... todo lo que se ha pasado político, si estás en la judicatura, fuera, es decir, exministros de justicia vinculados a formaciones políticas, fuera, todo tiene que venir de la judicatura, de los jueces, del mundo judicial, y es una propuesta muy, muy limpia. Los progresistas van a decir que nanay, porque además traen el encargo y veremos su propuesta, ¿no? Pero el debate es muy interesante porque Perelló, yo creo que de momento lo está haciendo razonablemente bien, y va a haber un choque ahí del CGPJ porque la propuesta se tiene que lanzar ya al Congreso de los Diputados. Bueno, don Andrés, le despedimos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Volvemos a invitar a los oyentes a entrar en thehispaniccouncil.org y ahí tienen todos los informes que saca esta meritoria organización. Y nada, pues ya sabe usted que estos micrófonos los tiene a su disposición para lo que quiera. Muchas gracias, don Luis. Hacemos una pausa publicitaria y rematamos la tertulia. Ayer se producía la comparecencia del presidente o director de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Comisión de Investigación del Parlamento Valenciano sobre la Dana, y confirmaba que estuvo la Confederación Hidrográfica del Júcar 2 horas y media sin informar de la brutal avenida de agua que venía por la Rambla del Pollo. Eso ayer. Antes de ayer sabíamos, porque así lo publicaba... caramba, no recuerdo en estos momentos cuál era el medio de comunicación, perdónenme. No ABC, sé, ayer. ABC, lo de que lo del 4 días, sí, 4 días retrasó el ministro Marlaska el envío de los efectivos de la Guardia Civil especializados en rescate, a pesar de que los propios mandos le decían, oiga, que estamos aquí, envíenos. 4 días tardó. Yo personalmente creo que alguien tiene que ir a la cárcel por lo que ha pasado en Valencia, y lo comentaba antes a los familiares de las víctimas. Les recomiendo que presten especial atención al tema de las autopsias, que es donde se puede ver en el informe completo de autopsia cuándo falleció alguien, si falleció de manera inmediata o si tardó en fallecer. Porque la pregunta que nos hacemos muchos es ¿cuánta gente murió porque se retrasó la ayuda 3 días? ¿No? A mí la información del diario ABC me pareció
muy impactante, porque además incluía textuales de miembros de esas Fuerzas Armadas diciendo, hablo de memoria, ¿no? Pero creo que uno de los textuales era: primero fue una operación de rescate, o estuvo concebida como una operación de rescate, y después como de rescatar a personas vivas, y luego ya era de rescate de cuerpos. Es decir, ¿por qué? Porque esas primeras horas, esos primeros días fueron muy valiosos. Yo creo que las instituciones, todas las instituciones, no estuvieron a la altura de las circunstancias, cada uno en su mayor o menor medida. Es indiscutible que si el ministro Marlaska, yo creo que tiene que explicarlo, dio esa orden taxativa, el ministerio dio esa orden taxativa, se tendrá que explicar por qué. Porque al final todo nos lleva a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gobierno de España es gobierno de España solo en unas partes del territorio nacional. Si ve que algo está pasando que es tremendo, que es una catástrofe absoluta, no puede intervenir si no pide un 155, entre comillas, la comunidad autónoma. Es que al final, cuando yo entiendo que haya muchas personas, y yo reivindico el sistema, reivindico las administraciones, creo que tienen muchas que hay muchas cosas que se hacen mal, pero creo que estamos en un estado de derecho. Quiero decir que no soy sospechoso de criticar a las instituciones del Estado, pero yo entiendo que cuando un valenciano lea la información del diario ABC, o cuando un ciudadano pasaron 10, 15, 20, un mes y medio, y todavía ve que la ayuda no llega, o que llega a cuentagotas, yo entiendo a esa gente que se enfade, que se indigne y diga: oiga, esto no está saliendo como debiera, ¿no? Yo creo que el gobierno central es el gobierno de toda España y debe actuar en toda España cuando corresponda. Y si hay una emergencia, usted va. Y si se tiene que comer el marrón, se lo come, pero es su obligación. Es decir, es el gobierno de todos. Y esto es compatible con decir que el gobierno de la Generalitat Valenciana seguramente no estuvo a la altura de las circunstancias en muchos momentos de la respuesta de la crisis, y no supo ver lo que le venía encima, y el presidente autonómico Carlos Mazón debió de tomar las riendas de la situación muchísimo antes, y eso le va a perseguir en toda la legislatura, y ya veremos qué es lo que pasa, si es candidato, si no es candidato, eso ya se verá, ¿no? Pero esto es compatible con decir que el gobierno central, cuando tú ves lo que está ocurriendo, eso de 4 días, hombre, no tiene un pase. Yo entiendo que la gente se indigne con este tipo de cosas, la verdad. Yo es que creo que el juicio administrativo, en mi opinión, es general. Yo creo que lo peor que ha ocurrido, al margen, evidentemente, de las pérdidas humanas el 29 de octubre, es que se ha revelado que España es un país fallido en circunstancias extremas. Es decir, a nosotros no nos va bien con la gestión de catástrofes catárticas como la que tuvimos planteada el 29 de octubre. Yo creo que la Generalitat Valenciana pecó de soberbia y probablemente de incuria en la persona del presidente de la Generalitat, pero el gobierno central pecó de algo que yo creo que es peor, de tacticismo político, porque hay que recordar que la propia noche del 29 de octubre hubo, con Pedro Sánchez en viaje oficial a la India, hubo una reunión de urgencia presidida por la vicepresidenta primera del gobierno, que acabó en nada, y había razones objetivas para decretar la emergencia nacional. Había razones objetivas. Hombre, lo explicó muy bien Felipe González. Dice: en mi época hubo una riada monstruosa en Bilbao, y en 24 horas di la orden de que estuvieran allí los efectivos militares, y estaban. No necesitas que el presidente autonómico te diga nada, usted está ahí y ya le informa: oiga, que estoy yendo para allá. Fíjate, yo tenía, ¿cuándo tenía yo? 8 o 9 años. Recuerdo el comentario, por ejemplo, de mi padre, que yo creo que reflejaba un sentir de la sociedad, de orgullo y sobre todo de elemento de novedad de ver a las Fuerzas Armadas en el País Vasco. Pero claro, era por una cuestión absolutamente no solo justificada, sino necesaria. Y yo recuerdo a la ciudadanía vasca en aquel momento agradeciendo la labor del ejército. En 48 horas, efectivamente, no en una semana. Hay que recordar que en las zonas afectadas por la Dana hubo municipios tan abandonados que los primeros que entraron fueron voluntarios extranjeros. Sí, señor. Es así.
Cadáveres flotando en las plazas durante 3 días. Eso no es propio de un país desarrollado, no es propio de un Estado democrático y no es propio de una clase política responsable y que tiene como objetivo primordial servir a los ciudadanos. Es otra cosa. Y los valencianos lo saben y lo harán pagar. Lo que no es de recibo tampoco es que este fin de semana hayamos alternado los informativos públicos de Televisión Española con Isabel Díaz Ayuso, prima de Goebbels, prácticamente, prima hermana, y manifestaciones multitudinarias en Valencia pidiendo la dimisión de Mazón. Eso no es de recibo. No es serio que este país tenga la desgracia de que sus dirigentes políticos, aparte de manipular propagandísticamente de una manera burda, nos tomen por tontos. Bueno, yo creo que nos toman por tontos, pero están muy equivocados, y las encuestas lo que reflejan es que al PSOE no le está yendo bien en Valencia y le va a ir peor. Y además en Valencia se ha dado una curiosa circunstancia, que es que Compromís, que es un partido que estaba bastante noqueado por todos los escándalos de la corrupción de menores y todo aquello, de repente en esto, pues por astucia o por convicción, pero se han comportado correctamente. Se ausentaron del Congreso junto con PP y Vox el día en que el infame de Sánchez y sus infames adláteres se dedicaban a aprobar la toma de control de Radio Televisión Española mientras empezaban a llegar ya las cifras de muertos. Compromís no estuvo en ese aquelarre, Compromís se largó, y Compromís está ahora en el tema de la comisión de investigación de la DANA en el Parlamento valenciano. En la que el PSOE, ya ha descartado de plano que Pedro Sánchez acuda. Vamos. El PSOE ha descartado, pero Compromís no. No, pero el PSOE ni lo contempla, vamos. Ya se ha publicado hoy, vamos. Que ni lo contempla. Es decir, que el PSOE no cree tampoco en pero si le citan, ¿se va a negar a acudir? Bueno, vamos a ver. Sánchez. Vamos a ver. No quedaría excesivamente bien si no aparece en el Parlamento valenciano, vamos. Yo creo que tiene que hacer muchos méritos para quedar bien o dejar de quedar mal en Valencia. Ahí habría que ver el reglamento, ¿no? Tú en el Congreso de los Diputados no te puedes ausentar. No, lo que puedes es no declarar. Claro. Las comisiones de investigación, por ejemplo, en los ayuntamientos, yo creo que sí puedes declinar, es decir, no es de obligada asistencia. En el Congreso de los Diputados, si te citan a declarar, tú tienes que acudir. Tienes que ir. Ha pasado el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Quiero decir, cuando se abre una comisión de investigación hay que acudir. Y en los parlamentos autonómicos, por ejemplo, en el de la Comunidad de Madrid pasó la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, obligatoriamente, aunque luego tú sigues allí ya tu estrategia, ¿no? Como si fueras a cualquier otro sitio. Por lo cual yo no estoy seguro, tendría que ver el reglamento, si la Cámara, las Cortes Valencianas llaman al jefe del Ejecutivo, si él puede no presentarse. Y ahí el voto del Partido Socialista, bueno, si el Partido Popular, Vox y Compromís dicen que vaya, ahí está la mayoría hecha. Es decir, otra cosa. De hecho, tienen mayoría PP y Vox, pero se sumaría Compromís, que en esto se está comportando de forma astuta o inteligente. Lo que quiero decir con esto es que o hay un acuerdo PP-PSOE para tomar la decisión de orillar la comparecencia del presidente del Gobierno, o no sé yo, incluso como tú decías, Luis, en términos políticos, también es complejo decir yo no voy a una comisión de investigación a dar explicaciones. Si tiene posibilidad legal de no ir y decide no ir a la comisión de investigación en el Parlamento valenciano, el PSOE está hundido en Valencia para los restos, vamos, lo que le quede al PSOE valenciano. Sí, yo creo que eso tiene un coste indiscutible político, porque al final, oye, pues claro, es que es como que no quieres dar la cara, como que no quieres dar responsabilidades. El presidente del Gobierno que tardó bastantes meses en acudir de nuevo a Valencia, y lo hizo como lo hizo, con esa reunión con alcaldes en la que, bueno, hubo diversidad de opiniones. No todos los alcaldes estuvieron contentos con el encuentro. Luego con el encuentro con las Fuerzas Armadas, que me parece muy bien, pero ahí están las informaciones sobre cómo están nuestros soldados en Valencia ayudando, cómo están todas las Por cierto, ha habido un brote de sarna entre los soldados destacados allí, ¿no? Lo ha desmentido Defensa, pero claro que iba a hacer Defensa en todo caso, ¿no? Pero lo que está claro es que las instalaciones no deben de estar como debieran de estar.
con brote de sarna sí o no, que es verdad que Defensa lo desmentió, pero las cosas no deben de estar como debieran de estar. Pero lo que no ha hecho el presidente del gobierno es pisar la calle. Decía Moncloa, no. Es que ayuda mucho más en una reunión, aportando... Digo, sí, eso es verdad. Ahora, si el presidente del gobierno hubiera tenido la más mínima seguridad de que si va a la calle todo sale bien, el presidente pisa la calle. Hombre, vamos. El presidente no pisa la Donde calle. no vas a la reunión. Claro, es decir, que está muy bien, el argumento está fenomenal, pero si hubiera tenido la más mínima seguridad de que si da un paseo por la calle, 2, 3, 4, 5 personas se le acercan a saludarle simpáticamente, vamos, no hubiera habido discusión en Moncloa, ¿no? Lo que pasa es que ya tenemos un presidente de gobierno que no puede salir a la calle en ningún sitio de España, vamos, salvo ir a una sede socialista en coche oficial, bajarse allí, encontrarse con 3 del PSOE que le digan Pedro, Pedro, Pedro y volver a subirse al coche oficial. O sea, tenemos un presidente al que no había pasado con ningún presidente hasta este punto. Es decir, que existe verdaderamente, yo creo, en la gente ira hacia él, en la mayoría de la gente. Sí. Pero bueno, a ver, yo no suscribo eso, evidentemente. No puedo compartir que alguien democráticamente elegido sea objeto de persecución o de Bueno, yo he dicho de ira. Bueno, pero yo creo que es que Pedro Sánchez se lo tiene que hacer mirar desde el punto de vista empático. Ya no hablo como dirigente o como estadista, con decisiones que se pueden o no compartir. Yo creo que la displicencia con que muchas veces se conduce en actos públicos, bueno, pues tiene un efecto rebote. Yo no tengo Hay una imagen duda. que es que lo resume todo. O sea, Pedro Sánchez, después de Paiporta, dando una rueda de prensa, iniciándola. Yo estoy bien. Tío, que han muerto 200 personas. O sea, ¿cómo puedes empezar una rueda de prensa diciendo eso? Esa falta de tacto, evidentemente, a la gente no le pasa inadvertida. Es que es normal. Es Yo estoy de acuerdo en que se puede reprochar la acción del gobierno de muchas formas sin que sea compatible con la violencia ni nada por esto. Yo creo que al presidente del gobierno se le deben de reprochar las cosas. Oye, si a ti no te gustan las cosas, se le puede hacer saber al presidente del gobierno, para empezar con el voto, ¿no? Desde luego. Pero siempre con los canales democráticos y de una forma absolutamente cívica. Creo que eso le hace mucho más daño, porque si no le victimiza, ¿eh? Quiero decir, si no le victimiza. Tú decías, Pedro Sánchez es el único presidente del gobierno al que le cuesta pisar la calle. Puede que sea verdad. Yo recuerdo que con Mariano Rajoy, después de las grandes crisis, que hubo un momento que dijeron, el presidente del gobierno tiene que pisar la calle, y hubo como una operación en Moncloa de pisar la calle. Es verdad que creo que el primer paseo que hizo, muy controlado, fue en la ciudad de Benidorm. Puede que lo cubriéramos tú y yo porque fue un fin de semana, y bueno, y a partir de ahí empezaba a pisar la calle, tal. Había alguna gente que la bucheaba, pero al final se normalizó aquello. Y yo creo que es verdad que es uno de los presidentes del gobierno que más le cuesta con naturalidad, pues dar un paseo en cualquier, bueno, pues ir a cualquier calle de cualquier ciudad española. Es que es cierto. Además, como el dispositivo que le ponen de seguridad, como el despliegue es tan tremendo. Que por cierto lo ha modificado, eso lo publicó mi periódico, Voz Populi. Perdón que te haya interrumpido, Pablo. Después de los sucesos de Paiporta y antes de la siguiente visita con ocasión de reunirse con los alcaldes afectados de los municipios afectados por la Dana, Moncloa ha cambiado la pauta el protocolo de protección del presidente del gobierno, que fundamentalmente acortando una cápsula de seguridad de 15 kilómetros. O sea, acortando los tiempos de información sobre el destino o el paradero del presidente del gobierno en un momento determinado, para evitar, digamos, que se organice cualquier tipo de algarada o de protesta en torno a su visita. Eso a mí me haría reflexionar si fuera él. Es decir, si tú tienes que, como bien dices, encapsularte ante tu propia sociedad, evidentemente la sociedad no puede estar equivocada. El que está equivocado es tú. O por lo menos estarás equivocado en algo, rectifica, ¿no? Eso es. Vamos a ver, pero es que el problema es que al final
Sánchez está perpetuamente lanzando la imagen de que le da igual pactar con los enemigos de España, aunque se dediquen a insultar a España, a crearnos problemas, a saquearnos. Todo le da igual por su propia supervivencia política. Entonces, claro, al final, ¿qué quiere que la gente piense? ¿Que este es un gobernante más? No, no es un gobernante más, es un gobernante que no es que sea de izquierda o de derecha, es que se está saltando todas las reglas. Es que lo han colonizado todo, el Tribunal Constitucional, el INE, el CIS, la Fiscalía General del Estado. Le pillan en presuntas corruptelas y ni siquiera tiene la decencia de dar explicaciones. Le pillan a subordinados suyos como el fiscal general del Estado y ahí sigue atornillado, que parece que se ha pegado al sillón con loctite. Bueno, eso es una falta de respeto continuada al ciudadano, con lo cual si tú le faltas al respeto al ciudadano, el ciudadano termina faltándote al respeto a ti, termina perdiéndote toda consideración. Y es lo que está sucediendo. Por cierto, ¿qué va a pasar con el fiscal general del Estado? Ustedes que tienen más información que yo. Es que A ver, el otro día a mí me pareció muy revelador porque cuando le preguntaron a Félix Bolaños si había algún tipo de escenario que no fuera el de mantener al fiscal general del Estado, él admitió, el ministro de Justicia, que sí había otros escenarios. ¿Por qué? Porque podemos tener a un fiscal general del Estado en un paso más allá, que sentado en el banquillo. Y en ese contexto... hombre, es extraordinariamente complejo mantener a un fiscal general del Estado. Tú decías, lo estamos viendo todo, es verdad, pero creo que eso es incompatible con el reglamento de la Fiscalía General. Quiero decir que no podría ocurrir, por lo cual si va al banquillo, pues entiendo que se tendrán que tomar alguna serie de decisiones. La dimisión de Gabriela Bravo como vicepresidenta de las Cortes Valencianas y su vuelta a la Fiscalía es quizá porque va a ser la sustituta de García Ortiz. Yo no lo sé, pero que el gobierno ha abierto la puerta a esa posibilidad en ese contexto, a mí me parece que sí. Mi opinión sobre el fiscal general es muy clara. El fiscal general dice que no, que todo es lo que quiso fue desmentir un bulo, que había una mentira y tenía que atajarla. Me parece fenomenal. Pero usted puede defender su posición en los tribunales sin ser fiscal general del Estado, porque vimos ante el Tribunal Supremo una realidad, muy rápido, vimos en el Tribunal Supremo una realidad que es tremenda. García Ortiz no atacó al juez. García Ortiz no atacó a una compañera de la Fiscalía de Madrid, no lo hacía el fiscal general del Estado. Una institución del Estado atacando a otra institución del Estado a sus propios compañeros. Eso, luego cuando un ciudadano de a pie diga, ¿yo cómo me voy a creer al fiscal, a la fiscalía o a los justicias Pablo, están? Si lo dijo la fiscal superior, Almudena Lastra, dijo, se puede defender tu verdad desde una institución ejerciendo como máximo representable de esa, como bien dice Pablo, de esa institución o como un sujeto particular, sin filtrar datos personales de un ciudadano español. Es decir, esa nota que se hace se podría haber elaborado de manera inobjetable si no vulneras el derecho de tutela y defensa de un ciudadano. Fíjate qué nota tan bonita podía haber sacado la Fiscalía General del Estado. Ante las informaciones reveladas por Miguel Ángel Rodríguez sobre comunicamos que esas informaciones no coinciden con el relato auténtico de los hechos y comunicamos también que no vamos a entrar más en el debate porque no podemos infringir el derecho de los ciudadanos a mantener su información confidencial. Punto. Le desmientes ya está. sin filtrar nada. Ya está. Ya está. En fin. Y con relación, decías, a qué puede pasar con el fiscal general, yo creo que el fiscal general, quiere silenciar a la prensa, cosa que me parece absolutamente... Bueno, ya lo ha dicho el juez. Y el magistrado Ángel Hurtado ha sido muy, muy claro al respecto. Ha venido a recordarle que esto no es Venezuela ni una república bananera, que aquí hay libertad de expresión y que los periodistas tienen todo el derecho que él no iba a entrar a informar sobre su asunto. Y en segundo lugar, yo creo que sí se revela que la estrategia, otra cosa es que le salga de Álvaro García Ortiz, pasa fundamentalmente por buscar la nulidad de la instrucción.
Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué han dicho nuestros oyentes? Pues don Luis, hoy les hacíamos una pregunta relacionada con la vía por la cual escuchan o ven este programa Mañanas en Libertad. Saben ustedes que nosotros estamos en diferentes medios, en diferentes plataformas, por supuesto en radio convencional en FM, también tenemos una aplicación, una página web y a través de televisión nos pueden seguir por el Toro Televisión y el Toro Televisión pues tiene a su vez su correspondiente página web, su correspondiente aplicación y además hay vías por las que se les ve, como por ejemplo en TDT o en Movistar. También hay una versión digital y es que este programa se retransmite en streaming a través de YouTube y en algunas ocasiones también a través de X, ese streaming en directo, y además en nuestro canal de YouTube ponemos siempre los momentos más destacados y en iVoox tienen todo el podcast. O sea que vías para escuchar a don Luis del Pino tienen bastantes. La pregunta aquí es ¿cuál es la mayoritaria? Dábamos 3 opciones sobre en qué formato suele escuchar el programa Mañanas en Libertad. La primera, solo audio. La segunda, vídeo en televisión. Y la tercera, vídeo en el móvil. De momento, en Twitter va ganando con el 75% de los votos la opción de solo audio. Y claro, lógicamente en YouTube... ¿Cuánto? ¿Cuánto? El 75% de los votos. O sea, 3 de cada 4 de nuestros oyentes que han participado en la encuesta a través de Twitter escuchan el programa en formato solo audio. O sea, solo 1 de cada 4 usan formato vídeo. Vale. Lógicamente en YouTube la gente lo que más ha votado es la parte de vídeo, puesto que precisamente es esa plataforma. En Twitter el vídeo en televisión es el 12% y el vídeo en el móvil el 13%. Ya saben que los resultados de esta encuesta lo pueden ver en Twitter y también en el apartado de comunidad, que ahora se llama publicaciones, en YouTube y por supuesto en el chat en directo. Y hay algunos comentarios, don Luis, que he recogido, como por ejemplo este en Twitter de Oleay, que dice que en la aplicación que nos sugiere se puede escuchar casi todas las emisoras de España para aquellas personas que nos han podido descargar específicamente la aplicación de Radio Libertad. La aplicación esta que les dice Oleay se llama Radios Españolas en Directo. Petu Once Again dice que le gusta seguir YouTube en el PC, así que mientras trabaja nos ve las caras a los que estamos en esta mesa. Jorge de Cosme dice que le gusta MyTurner, que es otra aplicación en la que se pueden ver diferentes emisoras. Dice que la tiene marcada ahí como emisora favorita. Y Caosnita dice que escucha el audio porque le da libertad para ir haciendo otras cosas. Por ejemplo, si sale a la calle, se pone los auriculares y pa'lante. Así que ya les decimos que esta era una encuesta en realidad pensada para darle las gracias por los problemas que hemos tenido en estos últimos días en la emisión. Así que les tengo que decir a todos nuestros oyentes que en breve les diremos que quizás haya un premio para alguno de los que nos sigue. Y no puedo decir nada más porque me mata Javi Pastor, pero vamos, que sepan ustedes que estamos preparando una recompensa, don Luis. Y saben ustedes también, queridos contertulios, que Chocolates Matías López patrocina este espacio, el de los oyentes. Todos los días otorgamos el placer de poder comerse una tableta de chocolate como esta que tengo en la mano a alguno de nuestros contertulios. Todas las variedades las pueden encontrar en www.chocolatesmatiaslopez.es y la que traigo hoy en concreto es la de chocolate a la taza, un chocolate puro con un 63% de cacao y además tiene habas de cacao criollo porcelana de Perú. Esto quiere decir que es un chocolate súper exclusivo y que además es muy delicado al paladar. Hay personas que lo pueden tomar directamente desde la tableta, como si fuera un chocolate negro, porque ya ven que tiene el 63% de cacao puro, y hay otras personas que prefieren, por ejemplo, tomarlo a la taza. Para eso, muy fácil, ni siquiera tienen que hervir la leche. Calientan un poquito de leche en un vaso, añaden alguna onza y riquísimo. Con el hambre que yo tengo. Pues don Pablo Montesinos, yo creo que se va a llevar usted esta tableta por aquello Eso de está que... muy bien. Además, que sea la primera vez, me parece muy bien. Don Isaac, el que no llora no mama. Pero vamos a darle el privilegio de la novedad por aquello de que se incorpora a esta mesa de tertulia y porque ha sugerido él quedarse con ella, así que don Pablo le hago entrega. No, como que te la ha pedido. Ha sido así, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Isaac Muchas Velasco. gracias, Gracias sobre todo por no haber cejado en su empeño de llegar aquí a pesar de que se ha hundido el suelo en Madrid. Se lo agradecemos especialmente y sobre todo a la gente que nos está escuchando en el coche, que sepa que en Castellana hay un caos horrible de tráfico debido a ese hundimiento en la plaza de San Juan de la Cruz, que está cortada buena parte de la zona, así que les invitamos a que busquen vías alternativas.
Bueno, y muchísimas gracias, don Pablo Montesinos, y encantado de reencontrarme en las Ha ondas. sido un placer el reencuentro. Bueno, y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de esas iniciativas de los políticos contra los españoles. Buenos días, don Paco. Hace poco leí uno de esos consejos que te dan por las redes sociales. Consejos que te pueden matar. Don Luis del Pino, gracias y muy buenos días. Decía ese consejo, en el caso que reciba un aviso o alerta de catástrofe en su móvil, huya de las ventanas y refúgiese en el sótano, en las plantas más bajas, etc. Solo al final decía que esa advertencia venía de Estados Unidos, concretamente del este de Texas y centro de Oklahoma, entre otros lugares. Por los tornados. ¿Se imagina que esas recomendaciones hubieran llegado a Valencia cuando la dana? La catástrofe hubiera sido aún mucho mayor. Habrían fallecido por miles. Y es que lo mismo no vale en según qué lugar y qué circunstancias. Por ejemplo, ahora que España está en bancarrota, Yolanda Díaz y los sindicatos se unen para reducir el horario laboral y aumentar los sueldos, pensiones. ¿Saben qué significa eso? Que los autónomos y pequeñas empresas no podrían aguantar la carga impositiva ni el número de trabajadores. Hablo con conocimiento, un servidor fue pequeño empresario y autónomo. Para poder pedir eso, primero habría que igualar la jubilación de una viuda con la de un diputado o diputada. Eliminar el ingente dinero destinado a sostener a los partidos aprobado por los mismos políticos que viven de ello. Y que digan las izquierdas rojas o rosadas cuáles son sus privilegios mientras vuelven a la sociedad contra quienes de verdad les sirven con su trabajo y riesgo. Hablando de política social y derechos sociales, Pedro, Yolanda y compañía, ustedes nos toman por tontos. Y lo peor es que a lo mejor lo somos. Mañana, más y mejor. Punto final.